Vamos a seguir con nuestra lección número 9 del Sermón del Monte. Recordemos que esta lección se llama Una nueva justicia, una nueva religiosidad. Y decíamos que había una continuidad entre el capítulo 5 y el capítulo 6 que estamos estudiando, y que la continuidad se trata de eso, de que Jesús sigue hablando de la justicia del reino y la sigue contrastando con la justicia que practican los fariseos y los hipócritas. En estos dos puntos tenemos la continuidad y nos habla de la sinceridad de la práctica de la piedad, de la religiosidad, en tres aspectos: la limosna, la oración y el ayuno. Decíamos que la sencillez es la ausencia del doblez de ánimo, de la pureza de propósito, y eso es la sinceridad. Y que el énfasis está en los verdaderos motivos del alma para practicar, nuestra vida religiosa. En eso consiste la enseñanza de Jesús, de reenfocarnos y volvernos a poner en el camino correcto en cuanto a que nuestra vida religiosa se debe de regir por motivos espirituales, evidentemente por los principios de la palabra, y no por nuestro propio ego, a grandes rasgos. Eso es lo que nos dice la introducción de esta lección. Y después hablábamos de la práctica de la limosna. Decíamos que la limosna era una práctica de misericordia, de amor para con el prójimo. Y hablábamos de las buenas obras, que consistía en no llamar la atención hacia nosotros mismos, sino hacia la acción, porque la acción glorifica a Dios. Y ya que glorifica a Dios, hace que quien la vea, que no es creyente, y aún los creyentes, también glorifiquen a Dios por la acción que se está haciendo. Eso lo vimos en la lección pasada, y esta lección vamos a hablar sobre la oración, pero el principio es el mismo. El principio es que no seamos reconocidos nosotros, sino que dentro de la oración que practicamos, Dios sea el alabado, el reconocido. El maestro Gerald nos dice que a ver, déjenme compartir pantalla rápidamente. Estamos en la sinceridad de la oración. Nos dice que la situación en cuanto a las oraciones era muy similar a la práctica de dar limosna. A los fariseos les gustaba ser vistos. Y las recomendaciones en cuanto a la práctica de la oración como de la limosna son muy similares. Dice que los hipócritas no oraban a Dios en primer lugar, sino que oraban para ser vistos de los hombres, y siendo vistos por los hombres ya tenían su recompensa. ¿Cuál era su recompensa? Que recibían el reconocimiento de la gente que los veía. Si querían orar a Dios, comunicarse con Él, lo tenían que hacer en secreto, no buscando el elogio de los hombres. Este es el principio que rige esta parte. Entonces decimos que las recomendaciones son análogas, y luego nos dice algo de la palabra. ¿Qué son los hipócritas? Los hipócritas, a ver, si nos está diciendo en la introducción que esto que practicamos como en nuestra vida religiosa tiene que ser sin doblez, con sencillez de corazón, con pureza de propósito, entonces la hipocresía pues es lo contrario. Hay doblez de ánimo, no hay pureza de propósito y tampoco hay sencillez de corazón. El maestro Gerald lo define así. Dice que la palabra hipócrita es la transliteración de la palabra griega, que es la aceptación más usual, que la acepción más usual era la del actor. El maestro Gerald muchas veces nos explicó
esta acepción de la palabra. En aquel momento recordamos que tenían el teatro y que como no había muchos actores, lo que hacían los actores era ponerse una máscara para interpretar un personaje, se quitaban esa máscara y se ponían otra para interpretar ellos mismos a otro personaje. Esa era la acepción de la palabra. El hipócrita era un actor. Sin embargo, en el contexto en el que Jesús está hablando y en la mayoría de las veces tenía una connotación de desprecio y era asociado con la falsedad, con la falta de sinceridad, con el aparentar, con el querer engañar. Entonces el Señor Jesús nos dice que no sean como los hipócritas, no sean falsos, no sean faltos de sinceridad, no aparenten, no engañen, compórtense con sencillez de espíritu y con motivos puros. Esto es el concepto de hipócrita. También tenía que ver con una adaptación a las circunstancias, y de esto ya lo hemos tocado varias veces, ya hemos hablado de esta circunstancia muchas veces, cuando nos mimetizamos con el ambiente, cuando nos da pena comportarnos como cristianos en medio de la sociedad o de nuestro grupo social, y entonces empezamos a comportarnos como la gente del mundo y no como verdaderos cristianos. Y esto es muy usual, aunque nos parezca, ay, no, como esto, sí es muy usual y lo practicamos. Lo practicamos cuando no somos capaces de decir, eso está mal. Cuando no somos capaces de denunciar que la actitud o las acciones de la gente no son las correctas. Cuando, no sé, en un ejemplo muy de la época nuestra, cuando se nos habla de algún homosexual y decimos, bueno, es que hay que aceptarlo porque pobrecito está enfermo, en lugar de decir, es pecador y hay que predicarle el evangelio, que se dé cuenta que está en pecado para que él pueda arrepentirse. Pero no, nos gusta darles por su lado. También nos gusta tolerar a las feministas. Ay, sí, es verdad que las mujeres tenemos derecho. Cuando más dignidad que la que el Señor nos ha dado, no se puede. Cuando no podemos sobrepasar a la cabeza, que es el varón, ya sea que vivamos como mujeres de familia, como hijas o como esposas. Pero no, nos gusta mimetizarnos con el medio y entonces ir por el mundo navegando con banderitas de adaptados, porque de lo contrario nos dicen inadaptados sociales y eso nos da miedo y no nos gusta ser perseguidos por eso. Pero el Señor nos dice, no sean hipócritas, no sean de doble ánimo, no sean engañadores, no sean mentirosos. A estos les está llamando hipócritas y el Señor llama a su pueblo a no ser hipócritas. Entonces, ¿qué más tiene que ver con la hipocresía? La falta de integridad u honradez. El mexicano tiene mucho este dicho de que el que no tranza no avanza. Para aquellos hermanos que nos ven que no son mexicanos, es el que no hace trampa, el que no roba, no avanza. Y tiene mucho que ver, pero no solo en el asunto material, también en el asunto del tiempo. Juan Calvino dice que también se nos roba el buen nombre. Y el Señor Jesús nos está diciendo, sean íntegros, sean honrados, denle al hombre lo que merece el hombre, pero primeramente reconozcan a Dios y denle a Dios la alabanza que solamente Él merece. Nos dice que no nos conduzcamos basándonos en convicciones y principios de la falta de honradez, sino al contrario, que nos conduzcamos basándonos en los principios de la integridad y de la honradez, los principios que tenemos evidentemente en la Biblia, los que nos llaman y que nos enseñan cómo se comporta verdaderamente una persona íntegra. Ya hemos visto en las bienaventuranzas cómo se comporta el hombre que verdaderamente es bienaventurado, porque es justo, porque la justicia del Señor Jesús le ha sido imputada, ha sido vestido con ella, le ha sido dada sin merecer nada a cambio. Y a cambio de esto, el Señor nos pide que tengamos la conciencia de entender
que nosotros por gracia hemos sido salvos y que el único que merece la gloria y la honra es Él y no nosotros. ¿Qué más nos pide? ¿Por qué estoy hablando ya de que sí nos pide? Porque ya estamos hablando de gente regenerada, de gente que ha sido nacida de nuevo, de gente que ha sido su conciencia transformada y que ahora caminando en santidad cada vez va entendiendo con mayor claridad lo que significa ser parte del pueblo de Dios. Por eso sí se nos pide, por eso ya tenemos obligaciones, por eso el pacto ya se convirtió en dos partes. Ya no estamos hablando de un pacto en el que solo Dios está trabajando, sino ya vemos dos, Él y su pueblo, nosotros, y cada uno en particular como personas individuales. Ya somos capacitados para que se nos pida andar en integridad y en honradez conforme a los principios que Él nos ha dado. En un mundo donde no había teatro, el actor era un farsante que pretendía ser lo que no era. Fingía y simulaba para estafar. La verdad es que se dice muy fácil, pero el maestro Yara nos está hablando bien fuerte y nos está diciendo que tenemos que entender estas palabras del Señor Jesús en función de no fingir, de no simular y de no ser estafador. ¿Estafador en qué sentido? En decirme hijo de Dios cuando verdaderamente no me comporto como hijo de Dios. En ese sentido estoy siendo estafador, cuando estoy tolerando los pensamientos que vienen de allá afuera del mundo y yo los estoy metiendo a mi manera de pensar y se vuelven mi manera de actuar, entonces soy un gran estafador. Entonces estoy siendo un gran hipócrita, porque estoy permitiendo que los principios morales del mundo penetren en mi pensamiento, en mis sentimientos, en mi manera de actuar y dejo de lado o quiero todavía peor, quiero sincretizar este pensamiento y entonces casarlo casarlo con el pensamiento bíblico. Y de ahí agarrarme para decir barrabasadas, para no enseñar la doctrina correctamente, para agarrarme de cualquier principio moral del mundo para yo desviarme en la doctrina y estar predicando cosas que no son ciertas. ¿Por qué digo predicando? Porque no solo el pastor predica, no solo los ancianos predican, no solo los maestros predicamos y enseñamos, todos los cristianos enseñamos. Todos los cristianos con nuestras actitudes, con nuestras maneras de ser, estamos transmitiendo lo que somos. Y cuando un cristiano tiene en su cabeza metidos los principios del mundo, entonces se está comportando como un hipócrita. Y el Señor Jesús nos está llamando a no ser hipócritas, a no hacer lo que los fariseos estaban practicando. No sean hipócritas, ustedes no actúen así. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen la naturaleza divina habitando en su ser. Ustedes ya son esas rocas vivas de las que nos habla el apóstol Pedro y nos dice que conformamos el edificio que es la iglesia. Por eso ustedes ya han sido capacitados para no actuar como hipócritas. Y el maestro Yara nos está hablando bien duro cuando nos está diciendo estas palabras. Porque a lo mejor nada más lo leemos y decimos, bueno, sí, seguimos. Pero no, tenemos que entender realmente lo que hay detrás de todo esto que Él nos está dejando escrito. Sigue diciendo, la manera para asegurar una actitud de sinceridad en la oración es la de orar en secreto, la de no andar proclamando lo que estoy haciendo. El pastor Lloyd Jones en su material dice que había un hombre, estaba alguien escribiendo su biografía y hablaba de este hombre que era increíble cómo aún en el cambio de habitación a habitación caía de rodillas y se ponía a orar. Y entonces el pastor Lloyd Jones nos dice, qué increíble que el mismo que nos está diciendo que no llamemos la atención hacia nuestros actos, la está llamando hacia él mismo, haciendo estos, déjenme decirlo así, estos espavientos de piedad falsa, que lo veía todo mundo, que donde le llegaba la inspiración, ahí caía de rodillas y se ponía a orar.
el pastor Gerald y el Señor Jesús nos están diciendo que el antídoto para no llamar la atención sobre nosotros mismos es orar en secreto, cuando nadie nos está viendo. Y esto implica que tampoco se enteren que si yo me encierro en mi habitación es porque voy a orar. Porque también esto, aunque parece irrelevante, también esto es llamar la atención hacia mis actos. El pastor Lloyd Jones nos decía que finalmente podemos estar en comunión íntima con nuestro Señor, aún caminando en la calle más llena de personas. Y es verdad, porque nadie se entera de lo que yo estoy pensando, porque en mi pensamiento, al ir caminando entre una multitud de gente, yo voy teniendo una comunión íntima con mi Señor, pero no estoy llamando la atención hacia mi oración. Y esto es una práctica asidua que yo he sabido que muchos cristianos practican. Se nos ha enseñado eso, que en cualquier lugar podemos orar. Así que no tengo por qué andar pregonando que estoy orando o que estoy siendo muy piadoso al tener un tiempo específico de oración. Ahora, cuidado y ojo con esto, porque tampoco se nos está diciendo que no tengamos momentos de comunión con Dios, de comunidad. No se nos está diciendo esto. Esto no podemos malinterpretarlo. Lo que nos está diciendo es que tu persona, tu ser humano, tu individuo integral, tú no llames la atención hacia tu práctica de oración. ¿Qué tan asiduamente oras? No llames la atención sobre eso. Pero la comunidad tampoco tiene que estar llamando la atención hacia esta comunidad. Llama, por ejemplo, a estas famosas y socorridas cadenas de oración. La verdad es que para empezar esto ni es bíblico, para empezar. Y para seguir, el Señor nos está diciendo, ustedes cuando oren, aun cuando se reúnan como pueblo de Dios, no en culto público, pero aun cuando estén reunidos como el pueblo de Dios para orar, no llamen la atención sobre eso. Porque si la llaman y porque si los de afuera al verlos empiezan a decir, ay, qué piadosos son, entonces ustedes ya han recibido su recompensa. Ya no va a haber más, ya no esperen bendición de Dios. Y es muy duro también que se nos diga esto. ¿Por qué? Porque al recibir la alabanza del mundo, porque la buscamos, entonces la bendición de Dios ni siquiera podemos ni esperarla y mucho menos exigirla. Y es fuerte realmente lo que nos está dejando el Señor Jesús plasmado en su palabra. No llamen la atención sobre ustedes. La oración es una conversación muy personal con Dios y que aquel que no ora íntimamente a solas no puede estar lleno de esa comunión con Dios. Aquel que ora tomando en cuenta la presencia de otros pierde, quizá mucho, de su relación con Dios. ¿Por qué? Porque está enfocado, está atento a lo que otros dicen, en lugar de estar centrado en lo que verdaderamente vale la pena, que es tener la relación con Dios, que es tener una íntima conversación con Él. Y a veces no entendemos lo que es íntimo, pero íntimo, yo me acuerdo mucho de un anciano gobernante en la iglesia nos decía, es que cuando estamos ante Dios estamos totalmente desnudos. No podemos esconderle absolutamente nada, pero ni siquiera estaba hablando de la ropa que nos cubre. Estaba hablando de nuestro pensamiento y nuestros sentimientos. Y eso es muy profundo entenderlo, que el Señor ve lo más profundo de nuestro corazón. Hay un himno que al pastor Reise le gusta mucho y que nos lo pone muy seguido, se llama Señor, tú ves mi corazón. Tú ves mi forma de pensar. El salmista lo expresa. David muchas veces en muchos salmos nos está diciendo, tú ves Muchas veces David nos dice, tú ves la integridad de mi corazón, pero otras muchas veces, sobre todo en los salmos imprecatorios, también está confesando la miseria que hay en él por el pecado que reside en cualquier ser humano. Y esa es la intimidad verdadera que debemos gozar al acercarnos al Señor.
que a pesar de que Él sabe aquello de lo que nosotros somos conscientes, que es nuestra miseria, nuestro pecado y nuestra maldad, nuestra pudrición desde aquí hasta la punta de los pies, aún así, Dios el Padre nos ve perfectos y limpios a través de la sangre de su Hijo Jesús. Eso es verdadera intimidad. Y cuando estamos pensando en a ver si se oye bonita mi oración, a ver si soy muy elocuente, a ver si con esta oración tan elocuente, tan larga, tan bonita, tan llena de versículos bíblicos, a ver si los demás se dan cuenta de mi piedad, entonces realmente estoy perdiendo la relación íntima con mi Señor, con mi Salvador. Y como hablábamos la clase pasada, con mi Padre, porque no solo estoy hablando con el Señor Jesús, no solo estoy hablando con mi mediador, que es nuestro principal amigo. Él mismo dijo, vosotros sois mis amigos. También estoy dirigiéndome a mi Creador, al que conoce exactamente cualquier rincón de mi ser y que aparte de ser mi Creador, es mi Padre. Y si yo estoy pendiente de a ver si me oigo bonito, a ver si soy elocuente, a ver si los demás se dan cuenta de mi piedad, entonces pierdo toda esa conciencia de estar delante de la presencia de Dios, o como también nos diría el apóstol, de estar delante del trono de la majestad de la gracia. Y se nos va. El pastor Lloyd Jones nos dice que esto es muy grave, porque cuando está pasando esto, entonces nos está remitiendo al pecado original. Porque aún en lo más íntimo, en lo más sincero, y también el maestro Gerald nos lo ha dicho ya en el apartado de la clase pasada, cuando yo debo estar en una actitud mucho más sincera, porque estoy delante del Creador, ahí mi pecado está haciendo de las suyas también. Ahí me sigue el pecado y ahí mi arrogancia y ese pecado original que es, me declaro independiente de Dios y quiero yo recibir la gloria que solo Él merece, se manifiesta también. Y el Señor Jesús nos dice, ustedes no actúen así porque ya tienen la naturaleza regenerada en su ser. Ya han sido redimidos, ya han sido capacitados para ser conscientes de que esa práctica es errónea. El pastor Lloyd Jones también nos habla de que la limosna, la oración y el ayuno son áreas de nuestra piedad, de nuestra religiosidad. Y el Señor Jesús se aboca a ellas, a enseñarnos cómo se vive verdaderamente nuestra piedad. Si tenemos un poquito de curiosidad y nos vamos a leer el concepto de piedad de Juan Calvino y lo empatamos con lo que nos está dejando el maestro Gerald, evidentemente con lo que el Señor Jesús nos deja en esta parte del capítulo 6 del Sermón del Monte, y si lo vemos también junto con lo que el pastor Lloyd Jones nos dice, entonces vamos a tener un concepto mucho más amplio de lo que es la verdadera piedad. Sean misericordiosos, tengan una actitud correcta de intimidad hacia Dios. Vamos en el segundo punto. Y aquí tenemos el antídoto también. Si nos está diciendo no se comporten así, también nos está diciendo cómo sí debemos comportarnos. Nos está diciendo en lo secreto, en lo íntimo, donde nada les estorbe para acercarse correctamente al trono de la gracia. Y también está la segunda parte, donde nos dice que no se nos recomiendan las oraciones de fórmula o lo que llamamos rezar. El otro día veníamos de regreso del trabajo y el locutor en el radio decía, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre orar y rezar? Qué extraño tema, ¿no? En el radio. Pero lo soltó, yo no me acuerdo por qué. Y sin embargo, fíjense qué cosa más interesante, que él mismo dio la definición. Rezar es repetir, ta, 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 como periquito, mecánicamente, repito, 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 repito.
Sin embargo, la oración es tener un diálogo. Es algo que va saliendo, que se va dando. A lo mejor nos cuesta un poco de trabajo porque como humanos que tendemos a ver a la persona con un cascarón, con un cuerpo, entonces decimos, bueno, ¿cómo la oración puede ser un diálogo? Pero es verdad, porque el Espíritu Santo está redarguyendo nuestro corazón. El Espíritu Santo está trayendo a nuestra memoria las promesas del Señor Jesús. El Espíritu Santo está intercediendo. Dice la Biblia también que con gemidos indecibles para que nuestra oración sea perfeccionada y llegue perfecta a los oídos del Padre. Todo esto tiene que estar presente en nuestra mente cuando estamos orando. Y nos dice, no tengan oraciones de fórmula. O sea, no repitan el Padre Nuestro como periquito. Sean conscientes cuando lean o repitan el Padre Nuestro, sean conscientes de lo que realmente estamos diciendo. Cuando leemos las oraciones de los profetas y a lo mejor muchas veces las oramos, las leemos orándolas, pero siendo conscientes de lo que verdaderamente está diciendo. Entonces, esas no son oraciones de fórmula. Y el Señor nos está llamando a no tenerlas, a no hacer vanas repeticiones. ¿Y qué son las vanas repeticiones? Que entre más oro, entre más estoy ahí machacándole, yo creo, tengo el falso entendimiento, la falsa creencia de que entre más machaco y repito lo mismo, entonces voy a obtener lo que yo quiero. Eso es como hacerle así, quererle hacer así al Señor. Nosotros lo llamamos manita de puerco. Y quererle hacer así como que obligarlo, porque yo estoy aquí constante pidiéndote y pidiéndote lo mismo. Pero no, es que no es así tampoco. No repitan vanamente las palabras, no tengan palabrería vana. Tampoco hagan oraciones largas. Dice que, porque no es necesario informarle a Dios los muchos detalles acerca de nuestra vida. El Señor nos conoce, Él es nuestro creador. Él nos preconcibió aún antes de que fuese formado el mundo. Él sabe exactamente de qué tenemos necesidad. Pero Él nos demanda que nos acerquemos a Él confiadamente y traigamos nuestras necesidades, pero que principalmente traigamos nuestra gratitud delante de Él. Pero que no nos demanda una oración larga, de horas. No, nos está demandando una oración sencilla, una oración honesta. Nos está demandando que conscientemente abramos nuestro corazón a Él y expongamos, dice Juan Calvino, que expongamos nuestra necesidad como hijos que se quejan de las vicisitudes de la vida ante sus padres. Es que qué bonito ejemplo nos da. Cuando llegamos con los papás, es que me pasó esto en el trabajo, en la escuela, donde sea. Con esa confianza el Señor nos está diciendo, pueden acercarse a mí y me pueden decir lo que les está pasando. No necesitan fórmulas, no necesitan vanas repeticiones, no necesitan oraciones largas, porque yo los conozco. Sin embargo, quiero que vengan ante mí y expongan su corazón. Y vuelvo y repito a que el corazón en el sentido bíblico, su ser, vengan y lo presenten delante de mí, porque eso es lo que quiero. ¿Qué más nos dice el maestro Gerald? Dice que pues Él sabe lo que necesitamos mejor que nosotros y desde antes que nosotros le pidamos. Parece que en cuanto a las oraciones, los fariseos eran dechados de esmero en cuanto a lo que no se debe hacer. Pues sí, el Señor Jesús los está viendo y todo el tiempo les está diciendo a sus discípulos, a los apóstoles y también a los que no eran los apóstoles, a los discípulos, les está diciendo, todo eso que hacen los fariseos, no lo hagan ustedes. No es lo que Dios pide, no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios enseña, no es lo que Dios espera de sus hijos, porque Él ya les dio las instrucciones para que se comporten.
conforme a lo que Él quiere que hagan. El Señor dice que no hagamos lo que hacían ellos. Todo el tiempo está contrastando la mala enseñanza con la buena enseñanza. Ok, por este lado, oísteis que les fue enseñado. Ustedes están viendo que ellos hacen. Ustedes no lo hagan. Y sin embargo, por el otro lado, para que no nos confundamos, tenemos esta imagen, esta parábola del publicano y del fariseo que van a orar al templo. Por un lado, el fariseo es tan piadoso que no se aguanta y se tiene que parar a orar en cada esquina. Y ahí va pregonando que va orando. Pero por el otro lado, el publicano va verdaderamente contristado, verdaderamente consciente de su miseria, verdaderamente consciente de que necesita al Salvador. Y entonces llega al templo y se para en un lugar donde no llama la atención para nada y solo le dice a Dios: sé propicio a mi pecado. Y sin embargo también tenemos aquí que esa actitud de humildad, de sinceridad, de no doblez de ánimo, le fue reconocida por el Señor mismo. Y ahí está el ejemplo de cómo debe ser. Mientras aquel está llamando la atención hacia él mismo, pues el Señor lo condena y dice: ustedes no sean así. Pero aquel que fue verdaderamente honesto en su petición, en su oración, y que verdaderamente estaba buscando intimidad con su Dios, con su Creador, con su Padre, ese fue reconocido por el Señor Jesús. Y ese dice, de él dice: compórtense así, sean humildes, sean honestos, no sean hipócritas, no simulen, no sean estafadores, compórtense con humildad. Y nos sigue diciendo que en cuanto a las instrucciones positivas sobre la oración, el Señor nos las da en las enseñanzas que llamamos el Padre Nuestro. Les está dando una instrucción muy general de lo que no se debe hacer en la oración, pero en la instrucción del Padre Nuestro da la enseñanza concisa y clara de lo que sí se debe hacer, de cómo sí se debe orar correctamente. Sin embargo, esta parte del Padre Nuestro nos toca hasta otras cuantas lecciones, porque aún en el orden del Sermón del Monte está después de esto. Pero el maestro Gerald ya nos está indicando que por un lado nos está diciendo: ustedes no hagan esto, pero más adelante el Señor Jesús va a dar la indicación correcta de cómo sí se debe orar. Y seguimos. Voy a seguir con la sinceridad en el ayuno. La pauta va por el mismo camino. La sinceridad del ayuno. El Señor aplica la misma enseñanza de la limosna y la oración. No llamen la atención sobre ustedes cuando estén ayunando. Eso no es lo importante. Lo importante es por qué están ayunando, bajo qué circunstancias. Dice que nuestro Salvador aplica la misma enseñanza de la limosna y de la oración al ayuno. Esto también tiene que ver con la sinceridad de motivo, o sea, de hacerlo para Dios. Si van a ayunar, háganlo para Dios. Una verdadera y honesta práctica religiosa y no para ser vista por los hombres. El ayuno es una verdadera práctica religiosa que los hombres no tienen por qué estar observando. Las recomendaciones son sencillas. Si ayunamos o cuando ayunemos, debemos hacerlo de tal manera que nadie sino solamente Dios lo sepa. ¿Por qué? Porque ¿qué hacían los fariseos? Pues dice de la Biblia que demudaban su rostro. Yo me imagino que eso es como que andaban demacrados, ojerosos, pálidos, se ponían ceniza sobre la cabeza, en señal de que estaban ayunando. Y el Señor Jesús dice: ustedes no lo hagan. Tampoco vayan por la vida mostrándose todos felicidad y todos sonrisa. No, sean sencillos, simplemente sean ustedes.
¿Cómo se logra esto? Pues con la autonegación. Se puede dejar de llamar la atención sobre nosotros mismos siempre y cuando nos autoneguemos, siempre y cuando dejemos de lado la importancia que queremos que recaiga sobre nuestra persona y que nos olvidemos también de que la gente nos está viendo. Y también esto es doble, porque por un lado tenemos que estar conscientes que como hijos de Dios, como ciudadanos del reino, como pueblos, como parte del pueblo de Dios, la gente nos ve porque somos sal y luz del mundo, porque la luz del Evangelio, la luz de Cristo irradia a través de nosotros, pero por otro lado, nosotros no debemos estar buscando la atención de los demás, no debemos estar haciendo espavientos para atraer la atención de los demás. ¿Y cómo se logra esto? Autonegándonos. Por eso el pastor Lloyd Jones nos dice que posiblemente este sea el pasaje más confrontador que tiene la Biblia, porque nos muestra la realidad de las intenciones de nuestro corazón, porque nos está mostrando que todo el tiempo queremos ser el centro de atención y de atracción de la atención de los demás. Pero el Señor Jesús todo el tiempo nos está diciendo, ustedes no hagan esto, no es necesario. Y les voy a decir también por qué no es necesario, porque el mero hecho de reflejar el rostro del Señor sobre nosotros es suficiente para atraer la atención. Y lejos de traernos esto, arrogancia y orgullo, nos debe traer temor y temblor. Porque ¿qué es lo que verdaderamente estamos reflejando? Debemos reflejar realmente el rostro del Señor, la luz de Él en nuestro ser. Y por eso nos está diciendo que en el ayuno no atraigamos la atención hacia nosotros. Las recomendaciones son sencillas, que los hombres no lo sepan. Los que lo hacen para ser vistos de los hombres son, con ser vistos por los hombres ya tienen su recompensa. El Señor ya no los va a recompensar. Si todo lo que hacen lo hacen para ser vistos, entonces ya no los va a recompensar el Padre que está en los cielos. Y muchas veces podemos decir, bueno, pero es que yo no quiero que los hombres reconozcan lo que estoy haciendo. Pero en el momento en el que estoy diciendo, yo le ayudé, yo fui y le serví, yo hice esto, yo hice aquello, ya estoy atrayendo la atención hacia mí mismo. Y podemos tener pues dos reacciones diferentes. O una, que piensen que qué arrogantes son, o la otra, que tenga la alabanza de esa gente. Y si la tengo, si de verdad con mi actitud estoy buscando eso y la obtengo, entonces recompensa por Dios ya no voy a tener. ¿Y qué bendición es o qué recompensa es la que voy a obtener de Dios? Bueno, el Señor Jesús nos dice que nos va a recompensar en público. Pero qué mayor recompensa que el sabernos ya viviendo la vida eterna. Qué mayor recompensa que el ya estar en su presencia, delante del trono de la gracia, delante del Padre de las luces, a través de nuestro mediador que es Jesucristo. La dificultad que tenemos con este pasaje no es la enseñanza en sí, pues es demasiado clara. La verdad es que si lo leemos es muy clarito lo que nos está diciendo. Pero ¿cuál es el problema entonces? El problema es con qué es el ayuno. Ya no practicamos asiduamente el ayuno y si lo practicamos es sin sentido y hasta equivocadamente. Entonces, ¿qué es exactamente el ayuno? ¿Cuál es el propósito del ayuno? Pues el ayuno es técnicamente abstenerse de comida con fines espirituales. El ayuno es algo excepcional, no es algo que se practica como los fariseos 2 veces a la semana. Es algo que el hombre hace de vez en cuando con un fin especial, en tanto que la disciplina debe ser constante. ¿Y por qué hablo ahorita de la disciplina? ¿Qué tiene que ver la disciplina?
porque los fariseos, al estarlo practicando 2 veces a la semana, era como una forma de disciplina. Pero si no entendemos qué es la disciplina, pues ahí también viene el asunto. La disciplina es practicar las normas y las normas del reino continuamente. Es tener en mi cabeza continuamente los 10 mandamientos. Es tener en mi cabeza continuamente las bienaventuranzas. Es tener en mi cabeza continuamente la ley del Señor y esforzarme en practicarla. Sin embargo, el ayuno no entra en la disciplina. Vuelvo a repetir, es algo excepcional y va en contraste con la disciplina. No es parte de la disciplina del creyente. Ayunar significa abstenerse de comer por algunos propósitos especiales, tales como la oración, la meditación o la búsqueda de Dios por alguna razón específica o bajo alguna circunstancia excepcional. Dice que si lo concebimos adecuadamente, no debe limitarse a la comida y a la bebida, sino que también sería abstenernos de todo lo ilegítimo en sí mismo. ¿Para qué sirve el ayuno? Pues para tener un tiempo especial dedicado a la oración. Y verdaderamente nosotros como presbiterianos tenemos cuasi nula información e instrucción sobre esto, y los que lo practican mal. ¿Por qué? Porque así como las oraciones que son repeticiones vanas, así el ayuno también funciona bajo muchas circunstancias. Muchos piensan que entre más ayunan, más bendición van a obtener, o en el otro caso o en el otro sentido, es que lo que están pidiendo lo van a obtener. Y vuelvo, es como estar negociando con Dios. Si yo ayuno, si yo me pongo demacrado y ojeroso porque no he comido y porque estoy orando y leyendo la Biblia, y entonces tú tienes que darme lo que yo te estoy pidiendo. Y eso es sumamente incorrecto. Esa es una tontería, la verdad, porque el Señor sabe lo que nos va a dar, cuándo, bajo qué circunstancias, y si no nos lo da, también Él sabe por qué. Y nosotros no debemos estar ayunando, procurando obtener bendición o, en su defecto, algún beneficio. El ayuno, en el último de los casos, se da para tener un tiempo más íntimo, más como consagrado a Dios. Es un tiempo sin interrupciones de estar verdaderamente en comunión con Dios. El maestro Gerald sigue diciéndonos, según el Antiguo Testamento se tenía que practicar el ayuno solamente en el día de la redención, una vez al año. Déjenme buscar porque por aquí el pastor Lloyd Jones nos da el antecedente histórico. Lo perdí aquí. Es algo que se enseña en el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés. Y el maestro Gerald nos da los textos bíblicos. Los voy a decir despacito por si quieren anotar. Levítico 16, 29 al 34. Levítico también 23, 26 al 32. Números 29, 7 al 11. Y también lo encontramos en Hechos 27, 9. ¿Y qué más nos dice? Que pues se da bajo la ley de Moisés, que los hijos de Israel lo reciben como mandato para ayunar una vez al año. ¿En qué celebración? En el día de la redención. Y por haber sido recibido bajo la ley, es
una práctica obligada tanto para la nación como para el pueblo por siempre. El único ayuno que Dios mismo manda en forma directa fue ese gran ayuno anual, una vez al año. Y era un ayuno en el que toda la nación lo practicaba. Un día, solamente un día. Dice que bajo otras circunstancias, sobre todo cuando había guerras o cuando había que tomar alguna decisión especial, se practicaba también. Tenemos el ejemplo en el Nuevo Testamento con la iglesia de Antioquía, cuando van a mandar a Pablo y a Bernabé como misioneros en su primer viaje. Dice que los escogieron solamente después de haber estado ayunando y orando por un periodo de tiempo, porque tenían que escoger a los 2 mejores pastores. Aunque pareciera que me salgo del tema, tampoco es así. Escogen a los 2 mejores pastores, a los 2 que estaban preparados doctrinalmente mejor, y no se escogen a cualquiera ahí medio preparado y pues ya, aunque sea que se vaya. No. Antioquía, la iglesia de Antioquía teniendo 5 pastores, entrecomillado, sacrifican a los 2 mejores para ir a fundar iglesias. Esto que, por un lado, obliga a los otros 3 a aplicarse y por lo menos ponerse al nivel de los 2 que se enviaron. Y por el otro lado, tenemos los frutos de que estos 2 mejores pastores hayan sido enviados, porque de esa iglesia de Antioquía nacimos nosotros. ¿Pero después de qué? De que la iglesia, de que los ancianos oran y ayunan buscando la dirección de Dios. Y posiblemente aquí está la clave del asunto. El ayuno es para buscar la dirección de Dios cuando se necesita tomar una decisión trascendente. Y la verdad es que en la vida no tenemos que tomar decisiones trascendentes cada semana. Esa es la realidad. El Señor Jesús no está en contra, tampoco el Señor Jesús lo practica y lo tenemos antes de que comience su ministerio, 40 días, 40 noches, pero también tenemos que entender que el Señor Jesús era el Hijo de Dios. Y pues que Él tenía una relación perfecta y sin mancha con su Padre. Y si se fijan, otra vez está en un momento crucial de su vida, está a punto de empezar su ministerio y por eso se dedica a tener un tiempo de oración y de comunión con su Padre. Dice que hay personas que defienden el ayuno como una de las maneras y métodos mejores para obtener la bendición de Dios. En el momento en que comenzamos a decir, como hago esto, obtendré eso, significa que nosotros somos los que controlamos la bendición. Esto es ofender a Dios y violar la gran doctrina de su soberanía final y última. Es muy grave, es muy, muy grave que queramos estar pasando encima de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Por algo que yo creo malmente que debo hacer. El pastor Gerald sigue diciendo, sin embargo, regresando al contexto de la ley mosaica, se agregaron otros días de ayuno como una expresión de devoción, de compromiso, de humildad, de arrepentimiento, de necesidad. Mientras que la ley de Moisés pedía o mandaba que se practicara el ayuno una vez al año, después se agregan otros días, pero para expresar compromiso con Dios. Bien diferente, no para buscar bendición, no para que yo hago y tú me das, para expresar humildad, para expresar la necesidad de Dios en nuestra vida, para expresar arrepentimiento.
Los fariseos lo practicaban 2 veces a la semana, los más estrictos. Podemos pensar que dentro de estos estrictos estaba Pablo, y frecuentemente por 7 días y hasta por 40 días. El ayuno era de la salida del sol hasta que se ponía, eran 12 horas. Jesús nunca critica la práctica del ayuno, pero tampoco da fuertes recomendaciones sobre ella. Parece que la acepta como una expresión semejante a la oración y muchas veces ligada a ella, de nuestras intenciones y aspiraciones hacia Dios. Entonces, el Señor Jesús no hace énfasis sobre la práctica del ayuno. Por eso dice que no da fuertes recomendaciones sobre ella. No hace énfasis, no es algo que priorice. Y dice que sí parece que lo acepta, pero siempre ligado a la oración, ligado a este momento de dedicación por alguna situación especial. El ayuno puede ser parte de una disciplina espiritual, parte del proceso de tomar decisiones en relación con algún asunto de importancia espiritual. Fíjense que antes les había dicho que no es disciplina, pero no es disciplina en cuanto a practicarlo asiduamente, pero sí en cuanto, parte, no que sí sea, es parte de la disciplina de tomar decisiones en relación con algún asunto de importancia espiritual. Una expresión de dedicación, de arrepentimiento, de humildad, lamentación, etc. Pues encontrarnos todas estas prácticas aparentemente aprobadas en las escrituras. Se puede practicar en grupo, sí se puede, como también se puede orar en grupo, pero no para ser visto por el grupo. Cuando oramos en grupo, no es para que nos vea el grupo, es para que entre nosotros tengamos comunión. Cuando se ayuna en grupo, no es para que nos vea el grupo, es para acompañarnos en la comunión que estamos teniendo con el Señor, pero siempre en relación con Dios. Sí se puede hacer en grupo sin llamar la atención hacia nosotros, pero siempre la atención que se va a llamar es hacia tener una comunión con Dios. Tenemos que hacer el esfuerzo para que nuestros compañeros no lo sepan, vistiéndonos bien, peinándonos y hasta estando sonrientes. Sí, sonrientes, pero no que se convierta en nuestra práctica para que nadie vea que sufrimos. Es en este sentido de simplemente autonegación. Yo no cuento, yo no soy el importante y simplemente sigo con mi vida naturalmente. Jesús no recomienda el ayuno en sí, ni se proclama en su contra tampoco, sino dice que si lo queremos hacer, debemos hacerlo sinceramente y en secreto. Ok, hasta aquí se acaba la clase de hoy. Déjenme dejar de compartir y entramos a las preguntas y respuestas. Déjenme prender también la bocina. Ya. ¿Algún comentario? Que tristemente hoy en los medios, el mundo, en los medios de comunicación, en la ideología que hay ahorita, se enseña todo lo contrario, de que tienes que ser feliz, sonríe, es malo llorar. Un cristiano, incluso en nuestra religión, en los cristianos, enseñan eso. Un cristiano no debe tener miedo, un cristiano no debe llorar, no debe ponerse triste. Un cristiano siempre debe andar contento. Y a veces antes de que yo recibiera la instrucción reformada, antes yo pues, siempre me sentía mal porque constantemente me sentía triste, constantemente lloraba por mi padecimiento, pues, pero ahora veo que no, o sea, como usted dice, hermanas, que debemos ser sencillos, ser nosotros mismos. Y hace un tiempo me pasó algo
A lo mejor estuvo mal que lo haya hecho, no sé, tengo la duda, le he pedido perdón a Dios. Pero donde yo trabajo, yo toco el cello en una orquesta y es un ambiente difícil, muy difícil trabajar en una orquesta, como no tienen una idea. Todo el mundo está concursando con todos a ver quién toca mejor, a ver quién es el estrellita, a ver quién es el mejor ejecutor. Ay, Dios, es una cosa fea. Yo trato de no meterme en eso, la verdad, pero es un ambiente feo, 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 en serio, feo. A ver quién es más y quién es menos. Y hay unas compañeras que tengo, bueno, son dos, pero una de ellas siempre echándole a todos. Ay, no sacan sonido, ay, no tocan. En cambio ella misma se alaba, yo todavía estoy aquí haciéndoles el favor de tocar y de estar aquí integrada en orquesta. Y una vez me hartó y luego también me decía cosas a mí, no nada más a mí, a todos, ¿verdad? Pero a mí me decía cosas. Y una vez me hartó, hermana, y le tuve que decir, bueno, no importa, prefiero tocar nada más 10 notas y afinadas que 1000 que tú tocas y desafinadas, porque tú no tienes una afinación estable, eres semitonada, no sé si te has dado cuenta. Y se cayó, ya no me volvió a molestar, se lo dije. Y ya pues llegamos a mi casa y dije, ay, Dios mío, a lo mejor no debía haberle dicho, pero me sacó de mis casillas y ya le tuve que poner un alto. Pero siempre, o sea, a lo mejor es mi personalidad, ¿no? Y se lo dije porque me puso hasta la coronilla. Pero pues, es que en serio, es un ambiente muy feo y yo no quiero ser así, no quiero, no estoy concursando con nadie ni creyéndome mejor que nadie. Yo estudio y yo quiero superarme, pero por mí misma, para ser mejor yo misma, pero no estoy en concurso con nadie, ni quiero ser mejor que nadie ni peor, o sea, eso yo lo tengo muy claro, pero mucha gente no. Y es una controversia y una peleadera por los lugares, por las sillas. Quieren sentarse adelante. A mí no me importa que me pongan atrás, la verdad, no, pero ellas pelean estar adelante, ellas quisieran ser la primera silla. Y es una cosa, pero eso es lo que enseña el mundo, la competencia, que seas feliz, que seas en los primeros lugares, que tengas espíritu competitivo. Yo veo que eso es muy, muy decadente. En lugar de ser ascendente, que sea algo bonito, es algo decadente. Pero pues en ese mundo vivimos y yo trato de que no se me pegue eso. Es muy difícil, es muy, muy feo. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Ok, entonces vamos a orar para despedirnos. Me pasé para aquí tantito. Oremos. Soberano Padre, te damos una vez más gracias porque nos permite llegar a tu presencia y adorar y reconocer la majestad tuya, Señor. Te damos gracias porque estamos aprendiendo, Señor, en estas clases y nos enseñas la necesidad tan grande que tenemos de autonegarnos, Padre, y no vivir, Señor, conforme a los valores de este mundo, sino conforme a tus valores que aparecen en tu palabra y nos refleja, Señor, la importancia de ello. Bendícenos, Señor, y que seamos más que oidores, hacedores de ella. Tu capacitación para ello lo tenemos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Bye. Bye.